Quiero hablarte esta mañana justamente de lo que nos ha convocado desde este año, que nos moviliza, nos desafía a la concreción. Pero quisiera detenerme en esta reunión porque voy a hacerte algunas preguntas que te van a parecer extrañas. Por ejemplo, preguntarte, ¿qué has concretado en tu vida? Hace falta muchas veces detenernos y preguntarnos y mirar un poquito hacia atrás, que hay cosas que hemos concretado en la vida y es interesante ver que no lo hicimos solos, ¿verdad? Que no fue fácil, pero aquí estamos con algunos años más y con mucha más experiencia. O no me diga que no. Los años tienen que habernos traído experiencia, no frustraciones. En capítulo 11 de Mateo, el Señor Jesús hace un llamado muy interesante, porque Él está tratando dos situaciones allí: la apertura de los suyos y el rechazo de quienes lo rechazan. Y está dictando juicio contra Capernaum, contra Corazín, contra ciudades donde vieron tantos milagros y no pudieron entender nada. Es más, mantuvieron su corazón cerrado. Pero leemos versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y añade: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Este es un texto que nos desafía a quedarnos por un rato largo y volverlo a leer y volverlo a leer. No es fácil la construcción gramatical o verbal que tiene el texto, pero encierra una verdad poderosísima. Nadie conoce a Cristo si el Padre no se lo revela. Y nadie conoce al Padre si Cristo no se lo revela. ¿Cuántos tienen a Cristo? Gloria a Dios. Entonces el Espíritu del Señor es el que te abre el entendimiento para que puedas conocer al Padre. Y de hecho, ¿cuántos conocen a Dios el Padre? Su omnipotencia, su grandeza, el Todopoderoso. Amén. El Señor dice, esta es una cuestión muy personal nuestra. Lo celestial no se conoce de otra manera sino por la revelación del Señor en los creyentes. Y es un texto así que revierte un tema del que él viene hablando, de los que no le creyeron, de los que rechazaron. Mira, un lugar como Capernaum, cuántos milagros se hicieron allí y no habían creído, porque estaban cerrados al Padre y estaban cerrados a Cristo. Yo tengo el honor de predicarle esta mañana a gente que está abierta. Si no está abierto, me voy. Está abierto a la revelación, está abierto a la obra del Espíritu. Y tengo el honor de compartirte esta palabra. Y luego el Señor de declarar este aspecto tan central, que nadie va a conocer a Dios el Padre si no es por la revelación de Cristo, y nadie conoce a Cristo si no es que el Padre le abre los ojos. Está bien claro que lo divino no se puede conocer sin la revelación de lo divino. Por eso en Corintios 12 Pablo le advierte a los corintios, porque aparecían entre la congregación fervorosa, eran así bien explosivos, bien fervientes, y se mezclaban quienes no tenían nada que ver con el Señor, y parecía que estaban dando una palabra profética, pero estaban maldiciendo a Jesús. Y entonces Pablo le dice, paren un poco, ustedes tienen que saber esto, que nadie que hable por el Espíritu del Señor va a llamar anatema a Jesús. Nadie va a maldecir a Jesús si está hablando por el Espíritu de Dios.
Pero por otro lado, nadie puede reconocer el señorío de Cristo si no es por el Espíritu Santo. Y aquí encontramos el mismo principio espiritual. La revelación de lo divino viene por vínculo con lo divino. Y esto es lo que estás haciendo en estas reuniones. Venís para vincularte con el Señor, para adorarlo, para oír su palabra, para encontrarte con el cuerpo de Cristo. Y entonces en esa comunión con lo divino, el Padre, el Hijo, el Espíritu, viene la revelación, la convicción. Tras esta declaración del Señor, Él hace la invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por esas cosas que la prudencia me lleva, no voy a preguntar cuántos están trabajados y cargados. Pero quiero decirle a quienes están en esa situación de, bueno, no doy más, no puedo más, la vida me ha sido difícil, tengo que decirte, acá hay una convocatoria, un llamado del Señor para ti. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y añade: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, deja tus cargas personales y toma el yugo del Señor. Es interesante, no sé cuántos les ha tocado trabajar con animales donde se utiliza el yugo. El yugo divide la fuerza, divide la carga. Hay un elemento que hereda un nombre muy parecido, que es el yuguillo. Hoy vamos a hablar de aperos. El yuguillo va colocado en la pechera que se le pone al caballo. El caballo tiene fuerza para arrastrar el carro, el arado, lo que sea, porque tiene una pechera hecha de cuero y de paja que amortigua. Pero ahí está inserto el yuguillo, que tiene la misma forma de la pechera, hecho en madera, y tiene un borde de hierro, que es a donde toman los ganchos de donde se tira. Los que conocen de aperos saben, y si no, no se haga problema, que el Señor no le va a poner el yuguillo. Le va a invitar a tomar el yugo. Y el yugo era algo que se llevaba entre dos. Ha oído hablar del buey, el buey viejo, el buey joven, el buey que ya está acostumbrado. A veces yo traslado esto a la vida diaria y veo cuando alguien tiene que levantar algo, tiene que mover algo, y yo pego el grito: no, así no, porque te vas a doblar la cintura. Mejor crucemos un palo y lo levantamos uno de un lado y otro del otro. Esas cosas pesadas hay que dividir el peso, ¿verdad? Y esta es la función del yugo. El yugo divide el peso. Eso que el buey tiene que arrastrar, cuando se conecta en el yugo con el otro buey, hacen la fuerza entre los dos. Pero la invitación del Señor no solamente que te habla del yugo, sino que te dice: toma mi yugo. Nuestras oraciones siempre son para que el Señor tome nuestra carga, que el Señor se meta en nuestra situación, que Él entienda nuestro problema. Y Él no es que no entiende que llevas cosas de mucha responsabilidad, pero Él te invita a llevar su yugo, a involucrarte con su misión, a involucrarte con sus fuerzas, a involucrarte con su poder, porque el yugo involucra en la misma misión. Cuando a dos bueyes especialmente se les ponía el yugo para arrastrar, ya sea un carro o un arado o lo que sea, cuando se les ponía el yugo, se repartía la fuerza de arrastrar lo que tenían que arrastrar a través del yugo. Entonces esto es lo que comprendemos, que el yugo involucra en la misma misión y el yugo divide la fuerza. Mira qué invitación está haciéndote el Señor. No vas a estar solo, no vas a estar solo, vamos a dividir la fuerza, te va a hacer más liviano. Hasta aquí nos vamos entendiendo, ¿verdad?
Esta es la invitación del Señor. Pero quiero hacer una pregunta que va a exigir respuestas personales silenciosas. ¿Cómo es esto? Voy a preguntarte, ¿qué cosas has concretado en la vida? De pronto sea este un día donde te descubriste que no viviste en vano. Donde descubrís que, bueno, yo miro a ver si me parece que le gano en edad a todos, ¿no? Estoy buscando alguno más viejo, ¿no? Estoy buscando alguno más viejo. Ahora se me hagan los jóvenes, vamos, vamos. ¿A qué me refiero? Es parte del sentimiento de cualquier persona cuando va llegando a años donde ya no corre la cancha entera, donde ya no juega los 90 minutos, donde la vida le va exigiendo usar más de la experiencia que de la fuerza. La pregunta es, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice? Y yo estoy seguro que la gran mayoría aquí presente tiene olvidado lo que ha hecho en su vida. Y esta es la razón de esta pregunta. Si pudieras recordar qué has hecho con tu vida. Estoy seguro también que te han quedado muchísimas cosas que querrías hacer y que no hiciste todavía. Y estos meses aquí en el púlpito, la palabra concreción, desafiándonos a la concreción exige esfuerzo, exige dedicación, cuántas cosas, palabras motivadoras que vamos hacia adelante. Y esta palabra que te quiero compartir ahora no es menos motivadora, es un poquito sintonizarnos con esto. ¿Cuántos ya están rebobinando? Ya están rebobinando en su memoria. Y te das cuenta que has concretado cosas. Y las has concretado bien. Terminaste una carrera. Adquiriste un título. Más allá que el título haya quedado como un cuadrito colgado en la pared. Porque todavía no se desarrolló la profesión. Pero el título ya está. Has concretado algo. Yo estoy hablándole a gente que no quedó en la frustración, que con esfuerzo, dedicación, sacrificio, con lágrimas, con insomnios o lo que sea, pero algo tuviste que haber conquistado en la vida. Y es lo que quiero que te acuerdes. ¿Cuántos se dieron cuenta que finalmente formaron un hogar? Con suegra y todo, como dice Goebbels. Como dice Dante. Y el hecho de que esté tratando de hacerte recordar las cosas que has concretado, no tiene que ver para que te quedes ahora, como se dice, durmiendo en los laureles, sino que puedas comprender que nadie nació sabiendo. Y la gran mayoría de los que hemos ido concretando cosas en la vida, vamos a coincidir en esto. No sabíamos cómo se hacía. Fuimos aprendiendo sobre la marcha. Fuimos aprendiendo a medida que nos involucramos. Pero si tenemos que decir que lo sabíamos de antemano, no lo sabíamos. Aún más. Antes de involucrarnos en las cosas que nos involucramos y que concretamos, teníamos más miedo que entusiasmo. Por ahí una cuota de entusiasmo, pero también ese sentido de precaución. El día martes tuve el honor de llevar el devocional, la palabra, al Consejo de Pastores de Rosario, y ninguna novedad para ustedes, yo estoy entre los más viejos del consejo. Estoy entre los demás allá. Y estoy entre los pocos que vamos quedando.
Y entonces estaban presentes otros pastores que fueron tan jóvenes como yo cuando yo era joven. Y recordábamos que estábamos en el seminario, habíamos ido a capacitarnos, a prepararnos, porque teníamos la convicción del llamado, Dios había llamado a nuestras vidas, y teníamos todo el entusiasmo juvenil. Pero no faltaban hermanos que venían de visita, menos mal que eran visitas, que se iban al rato. Y en algún devocional, en alguna oportunidad que ellos tenían de hablarnos a los estudiantes, decía, ¿ustedes están seguros en qué se metieron? Porque ustedes no saben lo duro que es el ministerio. Y parecía que te querían tirar un balde de agua fría. Yo no sé si ellos estaban probándonos qué tan firmes estábamos en nuestras convicciones, pero algunos, aparte de decir lo duro y lo difícil, y contaban experiencias amargas que en vez de gozarte en el altar y consagrarte, tenías ganas de ir a llorar con ellos y consolarlos, pobrecitos, de todo lo que les había pasado. Y te sembraban miedo. Pero esto hacía notorio que la convicción era real, y cuando nos encontramos ahora, después de 50 años en el ministerio, vine a Rosario en 1975, así que exactamente estoy a 50 años de que piso esta tierra, que amo y que bendigo, y que me recibió Rosario, y fue de ahí en más mi ciudad. Tengo sí en el rinconcito de mi corazón la feliz, que es donde nací. Y ahí viví los primeros años de mi vida con mi familia. Pero Rosario fue el lugar de la misión. Y entonces vine a Rosario y descubrí que no sabía nada. Que lo único que tenía cuando vine era una cajita de herramientas, una caja con libros y unas pocas pilchas. Una valija me alcanzaba. ¿Y qué? Un mundo por delante. Desafíos por delante. Entonces, ¿qué quiero con esta pregunta? Sintonizarme con vos en que algo hemos podido hacer en la vida. Y hay una razón por la que quiero que te conectes con eso que lograste hacer, que no salió de pronto tan perfecto como lo imaginábamos, pero algo hicimos. Habría sido peor haberse quedado parado, dormido, arruinado, postergado. Y el yugo del Señor es un yugo glorioso, porque es un yugo de concreción, no es un yugo de postergación. Es un yugo de logros, es un yugo de conquistas. A veces ante esta realidad, justamente días atrás tomaba conciencia, porque me llegan los mensajitos de Mati. ¿Dónde lo encuentro, pastor? Porque hay una carpeta con papeles que firmar. Estoy firmando papeles de la Fundación Cielo Abierto. Gracias a Dios, la mayoría de las cosas de la escuela, pastor Matías, ¿verdad? Pero hay otras cosas de la iglesia que le toca al pastor. Entonces me cayó así la ficha. En todos estos años hemos formado 3 instituciones. 3 instituciones que tienen un hilo central idéntica, que es la vocación. Es el honrar a Dios y es el bendecir a la comunidad, que ha sido uno de los principios de Casa de Dios. Entonces existe una iglesia que sigue siendo visionaria, apasionada, que mira hacia adelante, y como pastor que ya voy sumando años, estoy feliz de que hay un liderazgo joven, que hay hermanos jóvenes, familias jóvenes, gente que captó la visión, y digo, me puedo ir tranquilo para el cielo, que esto sigue todo, sigue marchando, como iglesia, como institución a nivel iglesia. Se ha constituido una familia de fe con una característica muy, muy puntual, que es la generosidad. ¿Sabía usted que esta es una iglesia generosa? Extiende su mano para bendecir a las misiones. Extiende su mano para cuidar a su hermanita menor, que es la escuela. El otro día nos visitaron personas que vinieron para conocer el colegio y vinimos acá, y me dice, y pastor, si la iglesia le dejó a la escuela, le dejó el templo, ¿qué con la iglesia? Y yo le dije, el Señor no la va a defraudar.
Llegará el momento que Él nos dará la casa grande, linda, hermosa. Esto habla de que esta es una iglesia que siembra, que siembra, que invierte, que invierte. Entonces, cuando me pregunto a nivel congregación, ¿qué hemos hecho? Hemos constituido una congregación que formó otras congregaciones. Una congregación que no fue mezquina, formó líderes, envió líderes, los que van a ministrarnos el domingo que viene. Hermanos que llegaron aquí recién convertidos, recién habían recibido a Cristo como su Salvador, pero captaron la visión y se enfocaron en las cosas del Señor y todo lo que Dios hizo a través de los hermanos Gambini. Fueron a Buenos Aires como estudiantes para estudiar en el Instituto Bíblico, pero allí tomaron la responsabilidad de un seminario que hacía falta a alguien con las facultades que ellos tenían, y tomaron bajo su responsabilidad ese seminario y lo levantaron, solo para ilustrárselo. Era un seminario que había superado los 9.000 alumnos y cuando se lo entregan en sus manos no superaban los 400 alumnos. Pero cuando los pastores Gambini tomaron la responsabilidad de conducirlo, de darle fuerza, al punto tal que me metieron a mí entre los escritores y tuve el honor de comenzar a escribir para el IET. Cuando ellos se entregan el IET, estaban arriba de los 12.000 alumnos en Argentina y en los países limítrofes. ¿Dónde nacieron esas personas? ¿Dónde crecieron? ¿Dónde tomaron la visión? ¿Dónde? Aquí. En las reuniones del Consejo de Pastores comparto lindos momentos con el pastor Sensini y siempre recordamos, nuevitos, ellos llegaron, se sentaban siempre en los primeros bancos y yo le contaba a otro hermano, digo, te voy a contar una característica de este hombre. Antes de que yo terminara de predicar, antes de que hiciera el llamado, él y su esposa saltaban del banco corriendo al altar. Y Dios les dio un ministerio impresionante, están haciendo cosas gloriosas en el reino de los cielos. ¿Dónde nacieron? Acá. ¿Es para enorgullecernos? No, es para decir, Dios nos ha usado en cosas importantes. Y así como ellos, podría ir nombrándole una y otra persona en distintos lugares del país, cómo Dios ha usado sus vidas, los ministerios que funcionan dentro de casa de Dios. Entonces, como iglesia tenemos que decir, algo pudimos hacer. Nos queda mucho todavía, pero algo pudimos hacer. Y la razón de mirar que algo hemos podido hacer tiene un sentido muy, pero muy importante, porque todo lo que hemos venido haciendo, tenemos que decir la verdad, no sabíamos, no teníamos la más remota idea cómo se hacía. Lo fuimos aprendiendo mientras. Por eso, la concreción, el desafío de la concreción, a veces tiene que ver simplemente con rendirse, entregarse y meterse. ¿Y qué sabes hacer? No sé, pero Dios está en esto y donde Dios está yo me quiero meter. Y el Señor te abre puertas y entonces, por esto quiero que lo lleves a tu vida personal como familia. Tal vez te lleve días, varios almuerzos, varias mateadas, si lo haces con la familia y si no solo, pero estoy seguro de algo. Va a llegar un momento que tus ojos se te van a llenar de lágrimas, vas a alzar tus manos al cielo y decir, Señor, sin tu ayuda hubiera sido imposible. Sin tu ayuda. Entonces, esto va a despertar la gratitud, porque no hay forma de desarrollar la concreción si no hay gratitud. Alguien que vive cuestionando, enojándose, olvidándose de todo, la concreción le va a ser imposible, pero cuando ves que Dios te ayudó, estás más seguro que Él está contigo. Amén. Este es el propósito de este mensaje. Así que está claro, ¿cierto? ¿Te fue fácil? Cuando llegues a tener en claro las cosas que concretaste, recordá la segunda pregunta que te voy a dejar. ¿Fue fácil? ¿Fue fácil? Hay un matrimonio hermoso, están sirviendo al Señor y cada vez que los veo, ellos están con una obra en otro lugar
y yo tengo que decir que no le fue fácil. El pibe estaba enamorado de su rubia hermosa, la chica le había gustado el muchacho, pero tenía un gran problema que Dante Gebel sabía decirlo muy bien. La mamá de la piba. Entonces cuando terminamos la reunión ellos se quedaron hablando conmigo y dije, bueno, para que no tengan problema, digo, yo los voy a llevar hasta la casa y yo los llevé y yo estaba ahí con ellos y la vieja, perdón, la señora, la mamá, lo agarró a cachetadas. Yo no sabía si meterme porque capaz la ligaba yo, pero lo agarré al flaco y se lo saqué porque lo entró a surtir. Y él siguió enamorado. Y formó su pareja, formó su matrimonio, tiene una hermosa familia. Y ya pasaron muchos años, pero cuando nos encontramos nos reímos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde le costó? Le costó las bofetadas de esa madre celosa. No lo quería. No sé qué estrella de cine quería encontrar esa suegra. Este era morochito. Pero era de los nuestros, así que tuve que ir a defenderlo. Si no lo acompaño ese día, no sé, me parece que lo tira a la zanja. Así que estuve rescatándolo. Pero fiel el muchacho, no aflojó, fue su única novia. Y para esa chica fue su único novio. Claro, la vida pasa y uno olvida las cosas que logró y lo que le costó. ¿Cuánto te costó la materia, las materias que cursaste, el título? El trabajo, ese empleo donde parecía que todos estaban en contra, hasta que lograste romper esa barrera de miedo o de resistencia y los demás empezaron a ver que eras útil en esa empresa. Y las cosas cambiaron, pero te costó. Fue fácil y a veces tenemos que decir que no, pero justamente las cosas que nos cuestan son las que desarrollan los aspectos de fortaleza en nosotros. La musculatura se desarrolla porque, digámoslo en criollo, hubo que aguantar, hubo que soportar. Así que quiero que hagas memoria, de pronto sea muy corto el tiempo ahora para recordar, y cuantas más cosas recuerdes, tenés más motivos de gratitud al Señor. Y vas a recordar que no fue fácil, que tuvo sus situaciones, pero vas a entender esto, que los logros del pasado te van a quitar el miedo de los logros que vienen. Y esta es la misión de este mensaje, que crezcas en gratitud, que crezcas en confianza, porque ¿te quedan cosas por alcanzar? ¿Te quedan cosas? Yo escuché alguna vez la pregunta, ¿y cuándo te vas a dar por satisfecho? Y cuando esté con el Señor en los cielos. Es más, si fuera por mí, le digo, Señor, como Elías, mandame una nubecita, aunque no sea un carro de fuego. Una nubecita y me voy, pero mientras me tenga aquí, tengo mucha gente a que molestar. Vamos, te voy a desafiar. Tenemos mucho para hacer. ¿Y qué es lo que nos multiplica la fuerza? Es que pudimos hacer cosas sin saber nada. Pero lo hicimos. Pudimos alcanzar proyectos sin tener con qué. Cara dura nomás tenía. La cara dura. Y los pudimos alcanzar. Entonces, la concreción de los pasos que tenemos por delante tienen un fundamento. Dios es fiel. Él está con nosotros. Y esta es la razón de este mensaje. Pero una pregunta que te será muy sencilla de entender, pero tenés que aplicarla. ¿Quién te dio la vida para que lograras lo que lograste? ¿Quién te dio la vida? ¿De dónde salieron tus fuerzas? ¿Quién te acompañó? ¿Quién te sostuvo? ¿Quién te consoló? ¿Quién te sanó las heridas?
Ese día que dijiste, está todo, no sirve nada, el Señor se las arregló para que salieras de ese pozo de desesperación y te dieras cuenta que podías seguir. Si le preguntaras a todos los hermanos cuando estás llegando, promediando la mitad del año, la mayoría dicen, no sé si llego a fin de año. Esa misma pregunta desde hace 10 años atrás yo la vengo haciendo a mí mismo y a mucha gente. Y hace más de 10 años atrás pensábamos que no llegábamos a fin de año. ¿Qué sucedió? Es que el Señor intervino y operamos en las fuerzas del Señor. Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da la fuerza. Entonces quiero que tomes conciencia de esto. Todos tus logros tuvieron que ver con intervención divina. De hecho, todos los que están aquí presentes, todos, pese que alguien no haya venido a esta reunión, pero todos los que están aquí presentes son sobrevivientes del COVID. ¿Cuántos pensaban que listo, con el COVID se les terminaba? Ya se veían subiendo a la nube. Pero el Señor que dijo, no, vos te quedás acá, debe ser porque hay algo que hacer. Debe ser porque hay algo que hacer. Entonces, quiero que recuerdes cosas que has concretado en la vida. Quiero que te hagas la pregunta, ¿fue fácil? Probablemente lo más fácil es lo que más olvidamos. De la que no nos olvidamos son esas cosas que nos hicieron transpirar, que nos hicieron sufrir, que hubo que lucharla. ¿Cuánto valor tiene? ¿Cuánto valor? Pero los logros del pasado influyen en la concreción del presente, ¿cierto? Porque el mismo que nos dio la vida antes es el mismo que nos da la vida ahora. Pero voy a terminar en este mensaje con una pregunta ahora sí bastante desafiante. ¿Qué querés concretar? Porque he descubierto en el caminar, en el trato con la gente, por qué algunas personas no logran concretar nada. Porque no se proponen nada. No tienen proyecto de nada. Y nada, fíjense que la palabra nada está muy utilizada en el vocabulario de hoy. Si va o no va, no importa. Y no nada. Y lo peor que puede pasar es que no tengas un proyecto, un pensamiento, que no tengas visión. ¿Cómo se llamaba el ciego? Bartimeo. Bartimeo no le andaban los ojos, pero tenía visión. Bartimeo tenía limitada su vista física, pero no tenía limitada la vista del espíritu. Y casi que parece ridículo en algunos casos de sanidad, de milagros, y por eso te digo, es interesante que tengas claro qué querés hacer, qué querés lograr, porque podrías encontrarte ante la misma pregunta. Cuando estas personas son llevadas ante el Señor le pregunta, ¿qué querés que te haga? Lo obvio. Pero tuvo que decirle que me des la vista. Ahora te pregunto, si el Señor te dijera esta mañana, ¿qué querés que te haga? ¿Qué querés que haga con vos? ¿Tenés claro? ¿Lo tenés presente? ¿Estás orando por algo? Ese algo, esa cosa a concretar, ¿la tenés presente? ¿La tenés en tus oraciones? No sé, no sabría decirte cuánto tiempo de oración te va a llevar, pero tenela en oración, por favor. Porque va a llegar el momento que el Señor podría decirte, ¿qué querés que te haga? ¿Qué querés? Yo por las dudas me veo así como preparándome, es una anécdota lo que voy a contar, pero ilustra el mensaje. Pastor Dante Gebel cuenta de
un pastor allí en Estados Unidos donde él está, que tenía un proyecto de crecimiento para su obra y algunos sueños. Y está en una reunión y hay un hombre ahí con muchísimos recursos y le dice, ¿cuánto vale tu proyecto? Yo estoy esperando que alguna vez me lo traigan acá a Argentina ese hombre. Lo estoy esperando. Pero me sirve la experiencia de lo que cuenta el hermano Dante. Dice que aquel pastor le dijo, no sé, yo ahora voy a mi oficina, veo las anotaciones que tengo y saco cuenta y le digo, cuando terminó de sacar número, el otro se había tomado el avión y se fue. Yo no le voy a dejar tomar el avión. Pregúnteme cuánto. Estoy esperando al que me pregunte. Tengo claro las cifras. ¿Le tengo miedo? No, solo que tiemblo nomás. Pero sé lo que queremos concretar. Como iglesia, tal vez tendría que decir que en el área personal no estoy tan ambicioso como en el área ministerial. Y hemos constituido una fundación para meterse por todos lados. Y una iglesia que se mete por todos lados. Y una iglesia, una escuela que capacita a gente para meterse por todos lados. Algo hemos hecho. Y lo que nos da así la ganas de seguir haciendo es que haber hecho lo que hicimos es maravilloso. Que haber hecho lo que hicimos tiene sentido, tiene valor, honra al Señor. ¿Hemos gastado nuestra fuerza? Sí, hemos gastado nuestra fuerza, nuestros recursos, hemos gastado nuestros años, pero muy bien gastado. Yo quiero animar a los jóvenes, también a los mayores, por supuesto, pero en especial quiero animar a los jóvenes. Que nunca tu juventud sea un obstáculo. Nunca. No esperes saberlo todo para involucrarte en los grandes desafíos. No esperes saberlo todo o tenerlo todo para cargarte el yugo del Señor. No esperes eso. Está con un corazón disponible, dispuesto. Días atrás hablando de lo que viven los jóvenes, de las distintas corrientes, de las distintas filosofías que son tan fuertes en el día de hoy. Estaba hablando esto con algunos líderes y decíamos con mucha gratitud al Señor. Ayer estuvimos en un casamiento muy lindo, pero 21 y 22 años, ¿cierto? Los jóvenes que se casaron por allí. 21 y 23, qué linda edad. Y los animamos que concreten, que tomen el desafío, que concreten la formación de una familia. Y entonces estábamos hablando, qué lindos jóvenes tenemos en nuestra iglesia, qué lindos chicos. Y yo recordé las bendiciones que Dios me dio a mí desde mi juventud. Era cuando se componía la comisión para formar algo, yo era el pibe que cebaba mate. Siempre fui el más joven en cada grupo que se formó. En cada función que desarrollé, siempre estuve entre las personas más jóvenes. Y digo, qué lindo fue haber gastado la vida, haber gastado la juventud en lo que sirve, en lo que honra al Señor, y no tener que mirar hoy hacia atrás y decir, se me pasaron los años sin sentido. Entonces, volviendo a este mensaje que tiene que ver con despertar la gratitud, porque un ingrato no concreta nada. Un ingrato tiene reproches. Un ingrato está asustando a los demás. Pero quien tiene gratitud puede decir, el Señor me ayudó, me sostuvo, Él es fiel. Así que quiero animarte que delinees, que tengas claro cosas que querés concretar. De pronto no puedas contárselas a todas las cosas que querés concretar. Y pedí que el Señor le dé paciencia y misericordia a los que tenés al lado, porque los que tenemos sueños, proyectos, le gastamos el oído a los que tenemos al lado.
pero todo eso lo llevamos delante del Señor. Y no son sueños ilusorios, son sueños visionarios. Entonces quiero animarte. ¿Qué tal si el Señor te dijera hoy qué querés que te haga? No sé, lo voy a pensar. Si aparece alguien con los recursos, dice, ¿cuánto necesitas? Cuando estábamos trabajando con el pastor Marcelo, y quiero contarlo porque esto queda en la grabación, en el video, no sé cuántos lugares del mundo va a ir, y puede ser que Dios tenga por ahí la persona. Un proyecto que yo le digo, apurate porque yo ya estoy necesitando que exista eso, es un lugar para las personas mayores, una especie de hogar, granja integral, es una belleza, un encanto, una hermosura, un campo donde los viejitos vamos a tener de todo ahí, para que la vejez sea honrosa. Y se nos ocurrió sacar número. Y a pesar de que los números son grandes, no nos asustamos. Hace falta 100 millones de dólares, porque Marcelo sueña caro. Pero si alguien viniera y le dijera a Marcelo, ¿en qué querés? Yo sé que no se lo va a dejar terminar de decir. Vení para acá. ¿En qué querés que te ayude? Entonces, esto que querés concretar, llevarlo en oración, tenerlo en tus oraciones, que sea lo más claro posible para vos, que te estimule, que te direccione. Hay un lugar de retiros aquí en Arroyo del Medio, donde por cierto hemos ido a muchos retiros ahí. Es más, algunos de los coros que cantamos nacieron en el medio del campo, ahí en Arroyo del Medio. Era un lugar de retiros donde yo sabía apartarme en mis días de oración, de ayuno. Pero un día llegué y el encargado me dice, pastor, el problema es que tenemos acá un campamento con muchísima gente, no tengo más, no tenía ninguna habitación, que él siempre me prestaba una habitación donde yo me quedaba. Dije, no hay problema, hermano, me agarré el auto y me fui al medio del campo. Y ahí estaba orando y alabando al Señor, y por ahí veía la vaca mirándome por el vidrio, en el medio del campo. Pero ahí nació la canción, jamás olvidaré que tu sangre me limpió. Pero ¿qué te quiero contar de ese campo? Era muy jovencito el pastor Silvoso, Edgardo Silvoso, muy jovencito. Él sabía ir a pescar ahí al Arroyo del Medio. Y él pensaba un lugar de retiro, un lugar para que la iglesia pueda tener y elaboró el sueño. Y hasta lo dibujó y lo anotó. Y apareció un día alguien que le dijo, yo te quiero ayudar. ¿Qué sueño tenés? Chao. Ni una palabra más. Aquí, boom, se los trajo a Arroyo del Medio, compró un campo que debe tener 14 o 15 hectáreas, algo así, y ahí se construyó un lugar de retiros y de campamentos que nos hizo tanto, tanto bien a muchos de nosotros. Ahora, yo no sé si es un campo para retiro, si es un hogar de niños, si es un hogar para ancianos. No sé, pero eso que te suele pasar como una idea, ¿qué tal si descubrieras que es una invitación del Señor? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Personalmente viví muchas veces eso que parece una idea que pasa. Y descubrí algunas veces que no era una simple idea, fuera como que el Señor te preguntara, ¿te gustaría hacer esto? Casos muy puntuales, no quiero entrar en todos los detalles porque tendría que explicarlo mucho, pero esa pregunta y la respuesta con disposición, sí Señor, me gustaría, sí Señor, me gustaría. Y en pocos días las puertas se abren y todo comienza a desarrollarse, pero primero te va a preguntar, ¿querés?
Y no sé, qué sé yo, mi vida fue muy enredada, yo sufrí mucho, yo emprendí tantas cosas que me fue mal. Y el Señor se encuentra que estás ahí tirando toda la bronca. Pero un corazón agradecido dice, estoy listo, Señor, estoy listo. Y vas a descubrir que al Señor le interesa lo que querés concretar. Al Señor le interesa. Confía en aquel que te da todas las fuerzas. Lo que lograste, no lo lograste solo. Algunos todavía están trabajando con su memoria. ¿Y qué logré yo? ¿Y qué logré? ¿Y qué logré? El Señor te va a ayudar a acordarte y vas a tener en claro, no lo lograste solo. Lo lograste porque el dador de la vida te dio la vida. Entonces, he descubierto que ante la dimensión de lo que el Señor nos comisiona, ante la dimensión de lo que viene por delante, siempre hay una palabra del Señor. Ante la dimensión de la misión a concretar, el Señor nos aseguró su compañía. Voy a ponerme el yugo con vos. No te voy a dejar solo. Mirá cómo termina, y quise este mensaje compartirlo aquí desde la mesa de la Santa Cena, porque aquí tenemos dos instancias en la vida de Jesús cuando Él dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar, tomen mi yugo sobre sí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, antes de la crucifixión. Pero ahora, luego de la crucifixión, habiendo ya resucitado, siendo el Señor de señores, como me encanta y lo vengo escribiendo, que el Señor murió como rey de los judíos, pero resucitó como rey del universo. Y ahora es el rey del universo, y en sus palabras se nota claro que es el Señor de todo. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay lugar donde la autoridad de Cristo no funcione, ¿eh? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y mira qué palabra dejó. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tengo una consigna para vos. Estoy esperando que te muevas. Y te aseguro que estoy contigo, que estoy con vos, que no vas a estar solo, que el mismo que te sostuvo antes te sostiene ahora, el mismo que te ayudó antes te ayuda ahora. ¡Gloria! Las palabras del Cristo resucitado. Y más aún, cuando Él instituyó la mesa, la copa, los panes, no fue para que miráramos hacia el pasado, fue para que miráramos hacia ese futuro en gloria. Y dijo, no voy a tomar más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Estamos aguardando ese instante, ese momento. ¿Qué tal si inclinamos nuestros rostros y decimos, Señor, ayúdame a recordar lo que ha sido tu protección, lo que ha sido tu fidelidad, cómo nos guardaste, Señor, plena pandemia, cómo nos guardaste, cómo guardaste a los nuestros. Señor, te pedimos perdón por tantas pequeñeces que nos apagan la visión. Si aquel ciego, teniendo sus ojos tan limitados que no podía ver, su espíritu percibía tu cercanía. Y clamó y rogó, y lo mandaste a llamar. Pero tengo tan presente, Señor, la pregunta que le hiciste.
Y creo que esa pregunta vas a hacerla a cada uno de nosotros. ¿Qué querés que te haga? ¿Qué querés que te haga? En un momentito la copa, el pan van a estar en tu mano para recordar la obra que Cristo hizo, derramando su vida por nosotros.